Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Elizabeth Vargas Machuca, soy docente del módulo 4, Desarrollo Local y Gestión Municipal. Los invito ahora a mirar conmigo el tema número 2, referido a gestión municipal, gobiernos locales en el proceso de descentralización. ¿Por qué es importante entender primero un poco el tema de descentralización antes de entrar al quehacer del gobierno municipal? En principio, desde el año 2002 vivimos lo que es la llamada reforma descentralista. Polémico, por cierto, algunos dicen que es un éxito, otros un fracaso. Sin embargo, plantea una serie de cambios a la forma como administramos nuestra comunidad, nuestra localidad. Con la reforma de la Constitución en el año 2002 se establecen una serie de normas que van a orientar cómo actúan las diversas instancias del Estado peruano, el gobierno nacional, el gobierno regional y, por supuesto, los gobiernos locales. La Ley Orgánica de Municipalidades, dictada en este marco, en el año 2002, establece entonces que tenemos 3 tipos de municipalidades: la municipalidad provincial, las municipalidades distritales y las municipalidades llamadas delegadas, ¿no? Dicho sea aquí, también se habla de 2 municipalidades especiales, las municipalidades que están en zona de frontera y la municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Por qué es importante tomar en cuenta que en el proceso de descentralización tenemos 3 niveles de gobierno? Porque estos 3 niveles de gobierno deben actuar de forma articulada, por lo menos eso es lo que nos plantean las normas. ¿Por qué es importante esta interacción? En principio, porque las políticas públicas que van a hacer posible nuestra mejora en la calidad de vida son tarea de muchos, ¿no? Los 3 niveles de gobierno tienen que ver con nuestras políticas. Los gobiernos regionales y locales tendrían que establecer relaciones de cooperación para hacer posible la atención de demandas en nuestra comunidad. Y por supuesto, las municipalidades provinciales, distritales y las municipalidades de centros poblados tienen que establecer también una forma de trabajo que permita atender la necesidad de los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que el rol del gobierno local es precisamente promover desarrollo y, por lo tanto, cuando hablemos de gobiernos locales tendremos en cuenta 3 aspectos importantes. El principio, el gobierno local es una instancia de representación, es decir, nosotros como ciudadanos damos el mandato a un grupo de personas que administre nuestra comunidad, son las autoridades municipales. Por otro lado, es una instancia promotora del desarrollo local y como tal tiene entonces que orientar no solo las inversiones de nuestra comunidad, sino también favorecer aquellas obras que hacen posible la mejora en la calidad de vida. Y por último, un tercer aspecto importante de las municipalidades son la prestación de estos servicios públicos, es decir, cómo las municipalidades atienden aquellos servicios como partidas de nacimiento, como registros de nuestras de los cambios y de las obras que hay en nuestra comunidad, cómo se da el tema de alumbrado público en algunas municipalidades rurales, cómo atendemos el tema de limpieza pública. Estos servicios son también importantes en los gobiernos locales. Entonces, hemos visto que es un proceso que establece determinados roles. ¿Cuáles son los roles y cuáles son las competencias de estos gobiernos locales? En principio, se establecen competencias exclusivas, es decir, competencias que solo los gobiernos locales deben tomar. Uno, que es muy importante y que está vinculado al primer tema que desarrollamos, es la responsabilidad de los gobiernos locales al establecer los planes de desarrollo locales concertados. Otros tienen que ver con la gestión interna de la propia municipalidad, es decir, las municipalidades son
responsables de cómo se organizan y cómo administran el presupuesto que tienen. Y solo para citar un ejemplo, cómo va vinculándose con la comunidad, es decir, establece lazos de concertación, establece lazos de fiscalización. Son varias las competencias, yo solo les invito a partir de los ejemplos a repasar unas cuantas. Otros temas también tienen que ver con estas competencias compartidas de las cuales hemos estado hablando cuando hablamos de la articulación de los 3 niveles de gobierno. Hay cosas muy importantes como el tema de salud, por ejemplo. El tema de salud es orientado por la Política Nacional de Salud, pero a la vez es también apoyado por los gobiernos regionales en las inversiones que hacen en nuestros hospitales, en nuestros centros médicos. ¿Qué hacen entonces las municipalidades? Las municipalidades van a proveer todos aquellos recursos locales en torno a la atención a la salud primaria. Y así podríamos poner otro ejemplo. En el caso de educación, igual, hay competencias compartidas del nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Importante también es el tema de transporte público, igualmente compartido. El tema de la administración de los recursos naturales, que por supuesto también es compartido tanto por el MINAN en este caso, que es el rector en temas de recursos naturales, agricultura seguramente también, pero también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que tienen que ver el tema de zonificación, por ejemplo. Bueno, a manera de conclusión, quiero repasar algunos conceptos básicos que hemos tratado de tocar a lo largo de este tema. En principio, hemos hablado del complejo proceso de descentralización y aquí quiero invitarlos a que puedan profundizar su conocimiento. Hay un conjunto de autores que se refieren a este tema, pero creo que lo más importante podría ser repasar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización. Un segundo tema es entrar a conocer qué hacen los gobiernos locales y cómo actúan los gobiernos locales en este proceso de descentralización. Hemos hablado entonces que se han establecido diferentes roles y diferentes retos en 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Qué esperamos de los gobiernos locales? Esperamos que estos gobiernos locales sean, en principio, un espacio democrático, un espacio de vínculo con la comunidad, de vínculo con los ciudadanos y las ciudadanas del territorio. Esperamos, además, que sean instancias, ¿no?, que promuevan el desarrollo, es decir, que puedan planificar, ¿no?, y atender no solo las demandas de nuestra comunidad, sino que planteen retos para la mejora de nuestra calidad de vida. Y por último, hemos visto cómo estos gobiernos locales promueven la atención eficiente, el manejo eficiente de los servicios que nos rodean día a día, es decir, cómo se atiende el servicio de transporte, cómo podemos tener limpia nuestra ciudad, cómo tenemos acceso a servicios de salud primaria, cómo podemos mejorar nuestras escuelas. Como ustedes ven, hay un conjunto de temas y un conjunto también de desafíos para su propio aprendizaje. Quiero entonces agradecerles e invitarlos conmigo a desarrollar el tercer tema, donde vamos a profundizar mucho más el quehacer de los gobiernos locales. Con ustedes estuvo Elizabeth Vargas Machuca, docente del módulo Desarrollo Local y Gestión Municipal. Muchas gracias.